En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas madres, queridas hermanas, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada, que nos sigue a través del canal Santa Alianza de Religiosas, y también nuestros hermanos del canal Maranata. Continuando con esta necesaria reflexión acerca del intento de establecer el noaquismo, la religión noáquida, en el espacio cristiano, tenemos que ver hoy cómo esta estrategia diseñada por el rabino Ben Amoseg pasa también al campo protestante, y veremos cómo también desde el campo protestante hay infiltración dentro del campo católico. Muy importante esto a la hora de prestar atención a sermones o libros, incluso comentarios a la Sagrada Escritura, que tengan algunas de estas cosas que vamos a comentar hoy. Ubiquémonos nuevamente en la época, estamos al final del siglo XIX, se acercaba el retorno a la tierra de Israel y se imponía solucionar una cuestión religiosa. Los debates teológicos de los rabinos del siglo XIX pueden resumirse de la siguiente manera. Dos preguntas. La primera, ¿cuándo reencontraremos nuestro papel de pueblo que lleva la salvación a las naciones? Y segunda pregunta, ¿cómo será la religión de los cristianos que pretendieron ser el nuevo Israel? Tuvieron la osadía de ser el Israel de Dios, ¿no? A eso entonces querían responder. Y es allí cuando nos encontramos con la persona de Elías Ben Amoseg, un rabino de Livorno, el Platón del judaísmo italiano, así se lo llamó. También uno de los maestros del pensamiento judío contemporáneo. Atención, porque también era cultor de la Cábala. Ese es el rabino Ben Amoseg. Y va a escribir en 1884 una obra principal que se llama Israel y la humanidad, con un subtítulo muy sugestivo, que es Estudio sobre el problema de la religión universal y su solución. Tremendo. Claro, porque hay que dar un fin a esta pretensión del cristianismo, sobre todo de la Iglesia Católica, de querer ser el Israel de Dios. No, señor, terminemos con eso. Hay que purificar el espacio cristiano de esa mentalidad. Entonces se elabora la estrategia. La hemos comentado la vez pasada, pero vamos a recordarlo ahora. ¿En qué consistía esta estrategia? En que la Iglesia Católica tiene que reformular 3 puntos de su enseñanza. Con que haga eso está suficientemente bien. ¿Cuáles son estos 3 puntos? El primero y principal, cambiar la visión del pueblo judío, al cual hay que rehabilitar como pueblo primogénito, y atención, escuchen bien, como pueblo sacerdotal que ha sabido conservar la religión primitiva en su pureza original. Había que empezar a destilar estas admiraciones al pueblo sacerdotal que supo conservar la religión en su primitiva pureza. Cuidado. A este pueblo entonces le cabe el designio de predicar la felicidad y la unidad de la humanidad. Primer punto entonces, recuperar, rehabilitar al pueblo judío como pueblo primogénito, pueblo sacerdotal, que supo cuidar la religión primitiva en su pureza.
y que tiene todavía, según la visión según esta estrategia de Ben Amosé, tiene todavía la misma misión: predicar la felicidad de unidad en la humanidad. Bueno. Segundo punto, renunciar a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presentarlo simplemente como hombre, ¿eh? Un simple rabino. Jesús era judío, permaneció como tal, predicar un Jesucristo humano, humano nada más, que viene a traer una moral de felicidad para todos los hombres. Atención, porque como habíamos dicho en el anterior video, uno de los que se destacó últimamente en este intento fue nada menos que Ratzinger. Incluso ya como Benedicto XVI nombró especialmente cardenales que tuviesen esta visión hereje, apóstata, de un Cristo solamente humano. Un Jesús laico, mostrando que no era sacerdote al estilo de los judíos, eso es real, pero el Señor es el sacerdocio, el sacerdote por excelencia, el verdadero y único sacerdote. Bueno, repasen estas nociones en el video anterior entonces. Y último punto que se debe rever en esta estrategia de Ben Amosé es la reinterpretación, no una supresión, no es necesario, pero sí reinterpretar el misterio de la Trinidad. Nada de tres personas, un solo Dios verdadero, no. Un solo Dios, una sola persona. Hecho esto, entonces, sí se puede dar paso al establecimiento de este noaquismo. Esto entonces estamos a finales de este siglo XIX. Curiosamente, aunque no tan curiosamente, en el campo protestante empiezan a aparecer las mismas cosas, los mismos conceptos. En la corriente que se llama el dispensacionalismo. Hay tres estadios en esta corriente. Uno que empieza justamente a finales del siglo XIX, que todavía es más clásica. Después van acentuando van acentuando distintos elementos y vamos a detenernos en lo que tienen en común todas, lo que nos interesa. Muy importante esto porque estas corrientes evangélicas son las que han penetrado en los pueblos de origen hispano y están a sus anchas haciendo su labor, sobre todo en América del Sur. Son muy, muy activos. Vamos entonces a ver el concepto. ¿Por qué se llaman dispensacionalistas? ¿Por qué? Porque dicen que a lo largo de la historia Dios ha dirigido, se ha dirigido a los pueblos con distintas economías o dispensaciones, modos en que Dios ha actuado. Muy bien, a eso lo llaman dispensaciones. Vamos a las características generales de estas corrientes dispensacionalistas. Perdón si sale mucho ruido de papeles. Ante todo, la hermenéutica literal. Atención con esto. El literalismo absoluto buscan aplicar una exégesis gramática histórica literal a la interpretación de toda la Biblia. Literalismo a toda la Biblia. Atención con esto. Nosotros sabemos que no se puede siempre aplicar un sentido literal a toda la Biblia, que hay distintos modos de hablar en la Sagrada Escritura. Y esto nos lo recordó expresamente el Papa Pío XII en la carta encíclica Divino Afflante Spiritu sobre los estudios bíblicos del 30 de septiembre de 1943, en la festividad de San Jerónimo.
Les recomiendo mucho que vayan a ver esta carta encíclica Divino Aflante Espíritu. En el número 24, por ejemplo, dice el Papa Pío XII que hay que prestar atención al modo de exponer y narrar del escritor sagrado, propio de las lenguas semíticas, que usan aproximaciones, hipérboles. Y en el número 25 va a decir lo siguiente, atención, por esta razón el exégeta católico tiene que indagar qué es lo que la forma de decir o el género literario, el exégeta católico tiene que indagar lo que la forma de decir o el género literario empleado por el agiógrafo, que es lo que contribuye para la verdadera y genuina interpretación. Verdadera y genuina interpretación. Y se persuada de que es parte de su oficio, esta parte de su oficio no puede ser descuidada sin gran detrimento de la exégesis católica. Atención, que nos están llamando justamente a atender, prestemos atención que tenemos que atender a los modos de hablar propios de las lenguas semíticas, a los géneros literarios donde no se puede aplicar literalmente a veces la interpretación. Hay que ver qué es lo que está queriendo decir. Y en el número 30 de Divino Aflante Espíritu, encontramos justamente que nombra el Papa Pío XII. Libros sagrados, como libros legales, históricos, sapienciales, proféticos. La cantidad de imágenes que van a utilizar. Entonces, atención con este deseo de que aplicar solamente, pura y exclusivamente el sentido literal en toda la Biblia. Cuidado. Hay géneros, hay que ver qué es lo que quieren decir. Y otra cosa importante que tiene estas corrientes dispensacionales es el afirmar que el Nuevo Testamento encuentra significado solo cuando se interpreta en correcta relación con el mensaje del Antiguo Testamento. Ay, miren ustedes cómo van para atrás, son judaizantes. El Nuevo Testamento encuentra significado solo cuando se interpreta en correcta relación con el mensaje del Antiguo Testamento. Es decir, subvierte los conceptos. En esto, repito, fue un maestro también Ratzinger, en hacer esta operación de interpretar el Nuevo Testamento hacia atrás y quedarse atrás en el Antiguo Testamento. Pueden ver todas las intervenciones de Ratzinger. Un maestro en esto, un maestro del mal. Entonces, primera cosa, el carácter, la hermenéutica, la insistencia en la hermenéutica literal, en toda la Biblia, y esto de subvertir los conceptos con respecto al Antiguo y al Nuevo Testamento, una interpretación judaizante, porque va para atrás, se queda en el Antiguo Testamento. Otra característica de esta teología dispensacional es el carácter, ¿cómo interpretan ellos? El cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Atención, ¿cómo interpretan esto? Dicen, hay que reconocer el valor tanto histórico como presente de Israel. Atención, veamos lo que acabo de decir, ¿no? Valor tanto histórico como presente de Israel. Por lo tanto,
hay que afirmar que las promesas hechas incondicionalmente al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento deben tener un cumplimiento literal e histórico para el Israel étnico. Extraordinario. Ah, valor presente de Israel y lo que Dios le había prometido en la historia, siguen, según ellos, teniendo que cumplirse literalmente e históricamente en el Israel étnico, como si existiera. No existe un Israel étnico, ¿no? Y siguen diciendo, el fracaso del pueblo de Israel como el siervo del Señor no cancela absolutamente todas las promesas hechas por Dios a Abraham y a David, si se reconoce que muchas de ellas fueron otorgadas incondicionalmente. Cuidado con esto, porque recordemos que, como nos enseña San Pablo, a ver, todo era, obviamente que se produce en la historia, tiene un valor histórico también, pero es preparación para el único y verdadero Mesías, el Señor, y el verdadero pueblo de Israel, que no está ligado a la raza, lo vimos en el video pasado. Atención con esto, no está ligado a la raza, sino a la fe de Abraham. Cuidado entonces, ¿no? Un paso más adelante dan y llegan a decir que Israel y la iglesia son expresiones distintas del pueblo de Dios. Distintas. Israel y la iglesia son, por tanto, expresiones temporales distintas del pueblo de Dios. En el dispensacionalismo, la iglesia no reemplaza a Israel. Atención, ven que es lo mismo que Ben Amosek, la estrategia de Ben Amosek ha pasado acá. La iglesia no reemplaza a Israel. Y dicen, no hay distinción hoy entre griego y judío en el pueblo de Dios, según la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, pero la realidad presente no niega la existencia de un futuro glorioso para la nación de Israel. Atención. Repito esto. Afirman sí que hoy no hay distinción entre griego y judío en el pueblo de Dios, según la carta a los Gálatas. Pero la realidad presente no niega la existencia de un futuro glorioso para la nación de Israel. Acá tenemos el sionismo. Presten atención. Yo digo, tomen nota de lo que estamos comentando acá, ¿no? Porque es una piedra de toque para reconocer cuándo nos están predicando una maldad. Nos están desviando de la teología católica. Cuidado, ¿eh? Seguimos. Otro carácter de estas teologías dispensacionalistas. Proponen una historiografía más comprensiva. ¿Qué quiere decir? Que la obra de la salvación de Dios es más que una redención espiritual. Atención. La obra de la salvación de Dios es más que una redención espiritual. Dicen, Dios ha obrado a lo largo de los siglos para el bienestar social, político y económico de las naciones y en especial de su pueblo escogido. Repito, Dios busca el bienestar social, político y económico de las naciones, sobre todo del pueblo escogido. Por lo tanto, dicen, no se debe enfatizar lo espiritual a expensas de lo histórico social. Aquí tenemos entonces
como siempre, la búsqueda del poder material, del dominio por el dinero, la riqueza. Fíjense ustedes cómo lo toman estas corrientes dispensacionalistas. Terrible. Y atención a lo que dice aquí. Al mismo tiempo, dice, todo esto es también el fundamento de la postura premilenialista que enfatiza la segunda venida del Mesías para establecer un reino literal, milenial e histórico en la tierra. Repito el párrafo. Todo esto es el fundamento de la postura premilenialista que enfatiza la segunda venida del Mesías para establecer un reino literal, milenial e histórico en la tierra. Fíjense, estamos fines del siglo XIX, ya siglo XX, con estas afirmaciones. Y tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, el decreto del año 1944 del Santo Oficio del Papa Pío XII, refrendado por el Pío XII y mandado por Pío XII, de que no puede enseñarse sin peligro cualquier tipo de milenarismo, no solo el que está condenado directamente como herejía, el milenarismo clásico, craso, sino también aquellos milenarismos espirituales que dicen, ¿no? Con presencia física del Señor o sin ella, durante el tiempo que le atribuyen al milenio. No se puede enseñar sin peligro. Y tengo que decir acá algo muy importante, que algunos recurriendo a cierta astucia, sí, callan el hecho de que autores en Argentina, como hemos tenido, por ejemplo, Monseñor Straubinger, que vivió en la Argentina y que promovió tanto los estudios bíblicos en la Argentina, y el gran escritor Hugo Wast, una vez que la Santa Sede dio este decreto de que se pide, se manda que no se hable más de este tema de ningún milenarismo, pues ambos autores acogieron ese decreto, no siguieron insistiendo con el milenarismo. Y digo que hay astucias en algunos porque los siguen mencionando los textos de Hugo Wast o de Monseñor Straubinger que eran anteriores al decreto del 44. Y se callan la boca con respecto a que ellos sí obedecieron esta orden de la Santa Sede de dejar el tema justamente por los peligros que está entrañando. Entonces, fíjense ustedes cómo, ya miren, cuando hay estos recortes de textos, ¿no? Y se callan cosas tan importantes como esta y hacen aparecer autores como sosteniendo el milenarismo cuando obedecieron a Pío XII y después no siguieron, después del año 44, realmente hay que tenerlos ya como sospechosos a toda esta gente, porque no tienen derecho, son deshonestos, deshonestos. Por estar apegados a su propia interpretación, miren las cosas que hacen. Recortan textos, se callan, cosas tan importantes como esta, que Monseñor Straubinger y Hugo Wast se callaron la boca con respecto al milenio. No siguieron hablando. Una vez que la Santa Sede dio este mandato de que había que dejar el tema. Entonces, atención con esto, ¿no? A ver si nos queda otro carácter más. Sí, otro punto característico de estas corrientes dispensacionalistas. La relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, claro, al exponer el valor histórico de ambos testamentos individualmente, busca respetar el carácter histórico de las promesas de Dios al pueblo
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cumplimiento de promesas es tanto histórico como espiritual y eterno. Por eso habíamos dicho en los puntos anteriores que no pueden ser anuladas, dicen, no son anuladas, como si continuara el pacto antiguo, como si continuara. Y otra característica, la salvación, claro, es una explicación del punto anterior también. La salvación como una realidad histórica y espiritual. Atención. El dispensacionalismo busca reconocer que la obra de salvación de Dios incluye aspectos temporales y eternos, espirituales y sociales. En relación al pueblo de Israel, tiene propósitos históricos, culturales, políticos y eternos que no son cancelados ni reemplazados por la obra de Dios por medio de la iglesia. Fíjense, esto es una herejía. Herejía. Terrible. El nuevo Israel. Repasen las citas que hemos dado en los videos anteriores. Como el Señor pone fin al pacto antiguo, no existe más. El sacerdocio antiguo es reemplazado ya por el único verdadero sacerdocio, del cual era una figura la anterior. Como conclusión, tenemos que decir que mientras más se enfatice la discontinuidad, el literalismo exegético y la separación entre Israel y la Iglesia, más dispensacional será el modelo de interpretación. Repasen, por favor, los conceptos. No puedo ya abundar más, pero es muy importante esto. Cada ítem del que hemos hablado, anótenlo y ténganlo a mano y atención con lo que uno escuche o lea, porque está dentro de esta línea. Han sido eh, eh, contagiados de estos conceptos que se remiten ni más ni menos que a la estrategia de Elías Ben Amosek. Nos vemos en siguiente video, Dios mediante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.